Bueno, muy pero muy buenos días. Mi nombre es Angie Fernanda Palomo Martínez, código 1257215. Mi grupo y yo decidimos escoger el tema de el pagaré. Entonces expondremos los conceptos del pagaré, los requisitos del pagaré y todo lo que pues este tema contiene. Para empezar debemos explicar qué es el pagaré. Entonces, el pagaré es un título o valor de contenido crediticio. Esto quiere decir que la obligación cambiaria que está contenida en él es de pagar determinadas sumas de dinero. Una de las características del título o valor pagaré es que es singular, porque su existencia y su validez porque para su existencia y su validez no es necesario expedir una serie o un número mínimo de pagarés. La segunda característica del título o valor pagaré es que es típico y nominado, ya que está bajo la denominación pagaré que se establece en la regulación legal, en lo que tratan los artículos 709, 710 y 711 del Código de Comercio. Bueno, para entender qué es un pagaré, debemos hablar sobre unos requisitos. Estos requisitos están contenidos en el artículo 709, que era el que le hablaba principalmente en un inicio. El artículo 709 contiene otro artículo, o sea, el 709 y el 621 van de la mano, porque en el 621 pues nos habla sobre los requisitos que debemos de tener en cuenta para poder realizar lo que es un pagaré. Entonces, el primer requisito que debemos tener en cuenta es la promesa incondicional de pagar una determinada suma de dinero. El segundo requisito es el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. El tercero es la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Y el cuarto, la forma de vencimiento, o sea, ya sea una fecha es a la orden o indeterminada, supuesto en el cual el instrumento es al portador. Adicional a esto, mis compañeras le van a dar más conceptos y pues les va a brindar un poco más de conocimiento frente a lo que es el pagaré. Por mi parte, me gustó mucho lo que era el tema del pagaré en nuestra clase con nuestro profesor, con nuestro docente Caicedo, ya que pues genera un nuevo concepto frente a lo que es el pagaré. Y pues nos gustó mucho lo que hicimos en clase, entonces por eso mismo escogimos este tema y pues siento que aprendí frente a lo que era el tema del pagaré cuando realizamos el ejercicio en clase. Entonces pues muchas gracias, espero que les guste nuestra presentación y obviamente nuestro video. A continuación, nuestras compañeras, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leimis Pontón, con carnet de estudiantil 2019-290-253. En estos momentos estamos generando el proceso de la clasificación de los títulos valores. Los títulos valores son de diferentes clases, pudiendo clasificar así, según el derecho incorporado en el título valor: de contenido crediticio, de contenido corporativo de participación,
de tradición o representativos de mercancías. Según circulación del título valor, tenemos los nominativos, a la orden, al portador. A continuación detallamos cada uno de los conceptos anteriores. Títulos valores de contenido crediticio. Los títulos valores de contenido crediticio son aquellos que contienen un crédito, un favor del tenedor del título, como una letra de cambio, un pagaré o un cheque. Títulos de contenido corporativos. Los títulos de contenido corporativo o de participación son aquellos que incorporan un derecho societario o empresarial que representa una participación en la sociedad o empresa. Es el caso de las acciones en una sociedad anónima o las SAS, las participaciones en sociedad limitada. Títulos de tradición o representativos de mercancía. Son los títulos que representan o incorporan la posesión o custodia de mercancías o de dinero como contrato de depósito, ya sea de mercancías o dinero, cuentas de ahorro, como por ejemplo. Tenemos los títulos nominativos, de acuerdo al artículo 648 del Código de Comercio. Un título es nominativo cuando se exige la inscripción del tenedor de un registro llevado por el creador del título. Títulos a la orden. Los títulos valores a la orden son aquellos en los que se incorpora el nombre o razón social del beneficiario o tenedor. El título que se incluye en el texto a la orden de nombre y apellido. Señala el artículo 651 del Código de Comercio. Tenemos los títulos al portador. Un título valor al portador es aquel título que no expide a nombre de persona determinada, sino que será pagadero a quien lo porte sin importar su nombre. Señala el artículo 668 del Código de Comercio. Son títulos al portador los que no expidan a favor de persona determinada, aunque no incluyan la cláusula al portador y los que contengan dicha cláusula. Elementos esenciales de los títulos valores. Tenemos la incorporación. Muy buenos días, compañeros, soy Carol Castañeda del grupo 7B, código 2019-293-18. Bueno, dando continuidad a nuestro tema de los títulos valores, donde quedamos que los elementos esenciales, y vamos en el tema sobre la incorporación. Bueno, ¿qué es la incorporación o ese elemento esencial del título valor? Bueno, ¿qué es la incorporación en los títulos valores? La incorporación es la unión entre el derecho y el documento. Solo en el documento se encuentra el derecho y no hay derecho sin documento. El título valor incorpora derechos de una persona. Son documentos de carácter mercantil que se utilizan regularmente para el pago de deudas. Un título valor le permite legitimación propia al acreedor. Es decir, que es él quien puede ejercer su derecho sobre este título valor y contra el deudor. ¿Qué elementos debe tener expresamente los títulos valores para ser exigibles? Sin perjuicio de lo dispuesto para las diversas clases de títulos valores, tanto autorizados por la ley como los consagrados por los usos, deberán contener al menos los siguientes requisitos. Son nombre del título que se trate, fecha y lugar de expedición, derechos que el título confiere. Como conclusión y dando cierre a esta exposición, a este pequeña intervención sobre los títulos valores y sobre el pagaré, tenemos también que como el pagaré es un título valor mediante el cual una persona promete pagar el valor en el incorporado, pagaré, prometo pagar, y al ser un título valor presta mérito ejecutivo, de manera que si la persona que ha prometido pagar no lo hace en el plazo indicado, puede ser ejecutado por la vía judicial para que lo haga. Es también decir que el pagaré debe contar también con estos requisitos. Como es un título valor, dentro del pagaré, para que constituya todo título valor y preste mérito ejecutivo, uno de los requisitos o los requisitos generales son la mención del derecho que en el título se incorpora, la firma de quien lo crea, la promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador, la forma de vencimiento.
El primer requisito del pagaré es parecido al de la letra de cambio. Solo se diferencia en que la letra de cambio se da una orden de pagar una determinada suma de dinero, mientras que el pagaré lo que hay que es una promesa incondicional. ¿Cuáles son las partes que intervienen en un pagaré? En el pagaré solo intervienen dos partes, otorgante y beneficiario. El otorgante es el creador del pagaré, quien promete pagar la suma convenida o insertada en el pagaré. El beneficiario es la persona a quien el otorgante debe pagar. Si bien es cierto que al decir que vamos a realizar un tema de un pagaré y cómo lo vamos a diligenciar, entonces debemos de tener los siguientes conceptos: el valor o monto del pago, la fecha en que se debe pagar, los intereses si los hay, nombre del beneficiario a quien se paga, lugar en el que se pagará, firma del otorgante, es decir, quién se compromete a pagar. Entonces son unos pasos muy sencillos que si tenemos claro nuestro pagaré o el pagaré que vayamos a firmar o que nos elabore, podemos diligenciarlo de una forma clara, que tenga esta información clara y concreta. Cabe aclarar y señalar que el pagaré debe contener ese nombre, palabra pagaré, que generalmente está presente en los formatos. Hay unas proformas, pero también en el caso de hacerse un documento en blanco se debe insertar la palabra respectiva para que identifiquemos de qué se trata. Entonces en este caso debe llevar ese título pagaré. Esas proformas, esos formatos se pueden conseguir en cualquier papelería, en cualquier miscelánea, pero en algunos casos el pagaré debe estar acompañado de una carta de instrucciones, especialmente cuando se trata de un pagaré en blanco, donde no se coloca el valor a pagar ni la fecha del vencimiento. Por ejemplo, es bien visto que en la educación, en algunos colegios, en universidades, centro de educación privado, se firma este pagaré. Este documento está allí, se firma en blanco, tiene unas instrucciones y queda la información detallada de qué o en qué me estoy comprometiendo yo a firmar ese pagaré, bien sea por educación o en el evento en que se haga algún de pronto préstamo hacia alguna persona. Se nos ha preguntado, ¿el pagaré tiene algún tipo de prescripción? Siendo un título valor, ¿prescribe? Sí, la prescripción del pagaré es a los 3 años contados desde la fecha de vencimiento del pagaré, es decir, desde la fecha en que el otorgante prometió pagar el dinero. El pagaré también es ajeno e independiente a cualquier negocio que hayan hecho las partes, que haya sido respaldado con un pagaré. Es importante tenerlo claro porque pues si el negocio sale mal, el pagaré se debe pagar con independencia de lo que haya sucedido en ese negocio. Y para finalizar, para cerrar con respecto al tema del título valor pagaré, al respecto señala la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CS 2768-2019, con ponencia de la magistrada Margarita Cabello, de la emisión del título valor con el cumplimiento de todas las formalidades que le sean propias, nacerá un derecho económico autónomo, ajeno por completo al negocio fundamental, que por sí solo, por el carácter patrimonial que los caracteriza, podrá ser transferido a través de los mecanismos autorizados en la ley, como es el endoso. El derecho es autónomo, enseña Vivante, porque el poseedor de buena fe ejercita un derecho propio que no puede limitarse o decidirse por relaciones que haya mediado entre el tenedor y los poseedores precedentes. Recordemos que un pagaré no es lo mismo que una letra de cambio, pero los dos sirven para lo mismo. De modo que en la práctica cualquiera de los dos se puede utilizar, pero recordemos, no son lo mismo. En conclusión, ¿para qué sirve el pagaré? Lo hemos dicho, lo hemos explicado, pero pues en sí, ¿para qué sirve? Tiene diversos usos, pero su mayor utilidad es servir de garantía para el pago de una obligación o una deuda. Con el pagaré, la persona que lo firma o acepta se compromete a pagar una determinada suma y que al ser un título valor puede ser negociado o endosado, convirtiendo el pagaré en dinero en efectivo antes de la fecha del vencimiento de este. Muchísimas gracias, un excelente resto de día.